Muchas gracias a todos por venir a mi charla. Espero que os resulte interesante. Hoy voy a hablar de qué pasa si tienes una arquitectura de microservicios y decides que todos tus servicios se van a comunicar usando GraphQL. ¿Okay? Me llamo Enrique Amodeo y vivo desde hace más de 5 años en Berlín y actualmente trabajo para Contentful, que me han dado días libres y me han pagado el viaje, así que me gusta mencionarlos, ¿no? Me dejan hacer este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué microservicios, no? He visto que últimamente hay un poco de revival sobre monolitos, ¿no? Y sí, los monolitos son muy bonitos, ¿no? Está muy bien, empieza muy bien, todo muy bien, tienes una pequeña base de código, todo en el mismo repositorio, va en el mismo proceso, te ahorras un montón de problemas, pero después tu producto tiene éxito y empiezas a crecer, ¿no? Y cuando creces, crece la base de código y empiezas a contratar, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que estamos todos empezando a tocar el mismo código, aquello empezamos a pelearnos, hacemos, deshacemos y empezamos a tener un montón de problemas. ¿Por qué? Porque el monolito es una forma de hacer las cosas que viola el principio de única responsabilidad, que es un principio muy importante en la ingeniería del software. No debemos de tener una cosa que hace más de una cosa bien, ¿vale? Entonces, esto da problemas de mantenimiento, problemas de comunicación, y en Runtime también tenemos problemas porque tenemos un proceso súper grande con un montón de cosas ahí mezcladas. Algunas son importantes, otras no, unas tienen un bug, un memory leak, y ahí podemos tener algún susto. La solución, divide y vencerás, ¿no? Vamos a dividir nuestro monolito en pequeñas piezas, a las cuales llamaremos microservicios porque es un nombre cool, y cada microservicio va a estar mantenido por un solo equipo y va a hacer una sola cosa, una sola feature. ¿Okay? Y ahí el mundo se arregla. Pero no. ¿Por qué? Porque os he dicho antes que el monolito era muy grande, teníamos muchas features, y si tú lo proceas en trozos, terminas con un puzzle que es muy difícil de armar y muy difícil de mantener, ¿vale? En el momento que tú divides algo en un montón de procesos que se comunican entre ellos, estás metiéndote en un lío. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos al monolito? No, lo que tenemos que hacer es poner orden ahí. Y lo vamos a hacer usando contratos. ¿De acuerdo? Y ya que estamos usando contratos, ¿por qué no definimos los contratos con GraphQL? Que es la tecnología que está más de moda ahora. Bien. Fiel a mi estilo, mis dibujos en Technicolor, ¿vale? Y aquí voy a ver un poquito, vamos a entrar un poco, ¿qué es un contrato? Un contrato no es más que una definición formal de cómo dos servicios se comunican entre ellos, cómo interaccionan entre ellos, solo eso. ¿Vale? Aquí hay un pequeño ejemplo donde vemos que este servicio consume 3 contratos, 2 de ellos proporcionados por el servicio S2. El servicio S1 es el consumidor de 2 contratos proporcionados por el servicio S2. Y el servicio S3 proporciona otro contrato que es consumido por el servicio S1. ¿Vale? Vemos que estamos desacoplando los servicios. Los servicios no dependen unos de otros, dependen y proporcionan contratos, pero no se hablan directamente. ¿De acuerdo? Y otra cosa interesante es que un servicio puede consumir un contrato proporcionado por otra empresa y un servicio puede proporcionar un contrato público a otras empresas o a otros sistemas. ¿Vale? Normalmente queda claro que si esto es público y esto es público tiene que estar muy bien documentado y se nos olvida que estas cosas que tenemos aquí dentro deberían de estar tan bien documentadas como las cosas que exponemos hacia afuera. Bien. ¿Qué tenemos que documentar en un servicio? ¿Qué tenemos que especificar formalmente? Lo primero que hay que hacer es definir las estructuras de datos que desde el punto de vista lógico vamos a intercambiar entre los distintos servicios. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer con cualquier lenguaje de definición de interfaces. Esto es un ejemplo en pseudo protobuf, ¿vale? Tenemos un empleado que tiene un número de empleados que es obligatorio, y tiene una información personal que consta de un nombre, que es una cadena obligatoria, y un email opcional. Muy bonito, pero esto hay que mapearlo a la red. Y hay muchas formas de mapear esa misma estructura de datos sobre la red. Aquí hemos decidido en este ejemplo que va a ir sobre JSON y que los campos opcionales se van a poner explícitamente en el objeto con un valor null. Eso es un algoritmo. Entonces, no solo hay que definir
el modelo de datos. Hay que definir cómo serializamos ese modelo de datos sobre la red. Y eso es un algoritmo que tenemos que definir formalmente con sus tests y su implementación de referencia y su documentación. Pero lógicamente lo que más nos interesa es exponer operaciones. Las operaciones tenemos que definir un nombre, datos de entrada y datos de salida, y digamos esto sería el endpoint o el grupo de operaciones que proporciona nuestro servicio. De nuevo, eso desde el punto de vista lógico, en la realidad hay que mapearlo a algún protocolo de red en concreto, por ejemplo HTTP, y dentro de HTTP ¿qué vamos a usar? POST, GET, ¿qué hacemos? En este caso concreto, todo va por POST, al mismo endpoint, se serializa con JSON, según lo que hemos visto antes, los datos de entrada, y la autenticación va por aquí con un token. ¿Vale? De nuevo, eso es otro algoritmo, con su implementación de referencia, sus tests y su documentación. Y lo mismo con los datos de vuelta, con la respuesta. ¿Vale? Aquí hemos decidido que pase lo que pase, devolvemos 200. ¿Por qué no? Bien, hay otro punto sutil que normalmente no vemos en los contratos, pero que deberían de estar al menos documentados. Son las invariantes. Invariantes entre datos de entrada y de salida. Por ejemplo, si yo estoy buscando un empleado por identificador, yo espero que el empleado resultante tenga el mismo identificador que pasé. Y si yo estoy actualizando el nombre de un empleado, yo espero que el resultado de esa operación, ese empleado tenga el nombre, el nuevo nombre que yo pasé. ¿Vale? Eso es una invariante entre los datos de entrada y de salida. Eso también tiene que estar en el contrato. Bien, lo que pasa en la mayoría de los lenguajes de especificación de contratos, la mayoría de los IDL, eso no se puede definir, con lo cual lo definimos aparte en una documentación manual. ¿Y qué tiene todo esto que ver con GraphQL? Muy sencillo, en el momento que tú defines un servicio en GraphQL, tienes un contrato, es automático. ¿Vale? Y para ver por qué, vamos a ver las siguientes slides, vamos a explicar por qué. Vamos a empezar solamente con la parte de red primero. ¿Vale? Si nosotros vamos a la especificación oficial de GraphQL, allí no te dice por ninguna parte cómo tienes que serializar los datos. Con lo cual, en teoría, tendrías que definirlo tú. Lo que ocurre es que en la realidad dicen, bueno, no lo obligamos a que sea así, pero recomendamos que sea de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? Pues que todo el mundo que ha implementado GraphQL ha seguido la recomendación y eso se ha transformado en un estándar de facto. Con lo cual no tiene sentido inventar nuestra propia forma de hacer las cosas y ahí está ya definido. ¿Cómo va esto sobre la red? Pues tampoco te dice nada el estándar. En teoría lo podrías transferir por Kafka en mensajes o WebSockets o lo que sea, ¿vale? Pero la primera implementación que hubo definió un mapeo de GraphQL para HTTP y las siguientes implementaciones que han venido han seguido esto más o menos, con lo cual ese mapeo también se ha transformado en un estándar de facto, ¿vale? En la práctica es el estándar que la gente usa. Es un estándar que a mí no me gusta nada porque está, digamos, olvidándose de todas las cosas buenas que tiene HTTP, toda la semántica de HTTP, y te dice cosas como que solamente hay un endpoint, que todo se hace con GET o POST, y que solamente devuelves errores 400 por validación y seguridad, y en cualquier otro caso es un 200, ¿vale? Son cosas cuestionables, pero es lo que hay, es lo que hace todo el mundo, y no vamos nosotros a venir a hacer otra cosa distinta, porque entonces perdemos interoperabilidad. Bien. Y ahora aquí está la parte quizás más conocida de GraphQL, y es que permite definir en un lenguaje de definición de esquema, permite definir tu modelo de datos con un lenguaje tipado. Aquí tenemos un product review, que es sobre un producto, con un rating, que es si tiene 1 estrella, 5 estrellas, algún comentario, este producto me gusta mucho, o no sé qué. Los comentarios, si os fijamos, este comentario es una cadena que puede ser opcional, que es opcional, ¿vale? En GraphQL todo es opcional por defecto, excepto lo que tenga una exclamación. Y después tenemos el estado de la revisión, que podría ser pending, accepted, rejected,
¿vale? Tenemos tipos de objetos, tenemos enums, podemos definir hasta nuestros propios tipos primitivos o custom scalars, ¿vale? Y también podemos definir operaciones, podemos definir operaciones de consulta, podemos definir operaciones de escritura que tienen datos de entrada, datos de salida, igual que lo que hemos visto antes, ¿vale? Todo eso es estándar, tenemos mucho tooling sobre eso, con lo cual es bastante práctico, ¿vale? Y también lo que especifica la estándar de GraphQL no solo es definir el esquema, sino tiene un lenguaje de cómo invocar esas operaciones. Eso se llama el Query Language y básicamente este es un pequeño ejemplo donde hacemos una query que consiste a su vez en 3 queries en paralelo en la misma request, que vamos a pedir la review 1, la review 2, la review 3 y en los 3 casos queremos el product. ¿De acuerdo? Tenemos un lenguaje para definir un esquema, nuestro modelo de datos. Tenemos una especificación bastante clara sobre cómo funciona todo esto y tenemos un par de estándares de facto que es a nivel de networking. Con lo cual tenemos un contrato. Cada vez que nosotros definimos una API con GraphQL tenemos un contrato, ¿vale? Entonces, si yo pongo todos mis microservicios con GraphQL, ¿he arreglado mis problemas? No. Porque una cosa es definir que un servicio ofrece este contrato o este servicio consume ese contrato y otra cosa es que la implementación de esos servicios lo haga bien. Entonces tenemos que testear eso. Tenemos que hacer test sobre eso. ¿Qué significa hacer un test de un contrato? No significa lo que he visto en muchos sitios, ¿vale? En muchos sitios, cuando hablamos de test de contrato, la gente piensa que tú quieres hacer un test end-to-end de tu servicio, de varios servicios juntos, para ver si todo funciona según las especificaciones funcionales. Eso no es un test de un contrato. ¿Por qué? Porque el test de contrato es solamente para probar el contrato y el contrato es solo sobre la comunicación, solo sobre la interacción entre dos servicios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener dos tests, uno del lado servidor y otro del lado cliente. En el lado cliente solo queremos comprobar que el cliente manda peticiones que son válidas desde el punto de vista de GraphQL y desde el punto de vista del esquema que tenemos de GraphQL. ¿De acuerdo? Y queremos comprobar que dada una respuesta válida, según el contrato, el cliente la sabe procesar correctamente. El servidor es de la otra manera. El servidor debe aceptar cualquier petición válida de acuerdo al contrato y siempre responder con respuestas válidas de acuerdo al contrato, incluyendo errores. ¿De acuerdo? Y esos son los dos tests que tenemos que escribir. Bien. El primer test, el de cliente, normalmente se conoce como Consumer Contract Test. Ese es el nombre que se le ha puesto en el mundo del testing, ¿no? Entonces voy a explicar aquí cómo se organiza este test. Lo primero que tenemos aquí es un servidor de prueba, es un doble de prueba. Esto no es un servidor real, es solamente un servidor de prueba, un fake, un mock. ¿De acuerdo? Entonces este fake o mock o server solamente está interesado en servir el contrato X. ¿De acuerdo? Como no es un servidor real, el test tiene que programar el servidor de pruebas con una serie de peticiones que él espera recibir y qué respuestas debe devolver si llega una petición esperada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ejecutamos este Consumer Contract Test, este va a hacer llamadas
al servicio que es cliente o a la librería que es cliente de este contrato, el contrato X, ese servicio librería va a hacer llamadas GraphQL sobre HTTP y entonces el servidor, como un servidor GraphQL, esto viene libre, esto viene de fábrica con cualquier GraphQL engine, va a validar que eso es una petición GraphQL válida, si no va a dar un error. Eso lo tenemos por gratis, ¿de acuerdo? Y después vamos a pasar a la segunda parte, que es, ¿esta es una petición que yo esperaba en este test? Sí, pues entonces devuelvo la respuesta preprogramada. No, esta petición no la esperaba, pues fallo. ¿De acuerdo? Esto vuelve por aquí al cliente, el cliente recibe el resultado, lo decodifica y no lo devuelve al test. Entonces aquí vamos a hacer el assertion, vamos a comprobar que esa respuesta es la que yo esperaba para esa respuesta preprogramada que ejecutó el servidor. ¿Vale? La respuesta preprogramada se corresponde con esto. Entonces hay un mapeo y eso es lo que estamos testeando. En el cliente, perdón, en el servidor tenemos el otro test, que se suele llamar Provider Contract Test. ¿De acuerdo? Antes de explicar esto, quiero señalar que estas tres cajas que hay aquí, esos son tres módulos o tres paquetes lógicos del servidor. ¿Vale? Esos son tres módulos de código que están en el servidor. ¿Vale? No son tres servicios distintos. ¿Vale? Entonces el servidor es estas tres cosas. ¿Vale? Entonces lo que tenemos siempre, normalmente, es una lista de routes o de HTTP handlers que nosotros hemos configurado en nuestra librería o nuestro framework de favorito para recibir peticiones HTTP. ¿Vale? Y esas, cuando llega una petición HTTP, lo único que vamos a hacer es pasárselo al GraphQL Engine y el GraphQL Engine va a terminar llamando a nuestros resolvers, que son funciones que van a ayudarnos a ejecutar esa query HTTP, esa query GraphQL. Y por supuesto el resolver lo que va a hacer para ejecutar, pues va a llamar a la capa de aplicación. ¿De acuerdo? Que eso llamará a otro servicio, a la base de datos o lo que sea. Pero como yo no quiero comprobar que el servicio esté bien hecho, sino solo quiero comprobar que esto está bien hecho, a mí no me interesa si esto está bien hecho o no, solo estas dos partes de aquí, porque es un test de contrato. Lo que voy a poner aquí es un doble de prueba. ¿De acuerdo? Voy a inyectar un doble de prueba. Si no podéis hacer eso en vuestro código, es que lo tenéis mal hecho. ¿De acuerdo? Perdonad, no he podido resistirme. Bien. Entonces, este test configura el doble de prueba de la capa de aplicación del servidor. Hace una petición por HTTP de GraphQL, no una petición local, HTTP GraphQL. Esto lleva a los handlers de vuestro framework, que va al GraphQL Engine, que pasa a vuestro resolver, que llama al mock. Y después todo vuelve para atrás y nos devuelve una respuesta HTTP con el GraphQL y aquí comprobamos casa o no casa. Si todo va bien, esto pasa. ¿De acuerdo? Esos son los dos tests que tenemos que hacer. Y las malas noticias, que eso implica escribir mucho código, tenemos que escribir mods de servidores, un montón de tests, un montón de cosas. Después, cada vez que cambiemos un contrato, tenemos que actualizar todo ese código. Bueno, es mucho esfuerzo, mucha carga de mantenimiento y al final nadie lo hace. ¿Vale? Pero se nos olvida que estamos usando GraphQL. Y GraphQL define el contrato con tipos. Y ahí hay mucha información que nos puede servir para generar mucho código. ¿De acuerdo? Y también se nos olvida que normalmente vamos a usar una implementación de GraphQL de algún fabricante y eso ya está testeado, no tenemos que testearlo otra vez. Y esa implementación va a validar una parte del contrato, que es que la request es un GraphQL válido, una request GraphQL válido dado un esquema. Con lo cual eso no hay que testearlo. ¿De acuerdo? Al final, lo que vamos a hacer es que vamos a usar GraphQL para generar la mayor parte del código de nuestros test de contrato. ¿Vale?
Y ahora os voy a dar una idea de cómo se puede hacer eso. Para empezar, tenemos el esquema, y este esquema está tipado, y por lo tanto podemos usar una herramienta, como por ejemplo esta, que ya existe, o una que os hagáis vosotras, o otra que os guste más, y eso va a generar un montón de código. Va a generar código, por ejemplo, si estáis usando TypeScript, va a generar código con todos los tipos equivalentes al esquema de GraphQL, y va a generar todo el scaffolding de los resolvers, e incluso puede generar implementaciones por defecto de resolvers. ¿Okay? Con lo cual, ahí hay un montón de cosas que os ahorráis al escribir vuestro servicio. ¿Vale? Y como todo eso es generado, yo no lo quiero testear. ¿De acuerdo? Al final, lo único que tenemos que testear es lo que hay dentro del resolver o cómo el cliente reacciona ante las respuestas. Y eso simplemente son mapeos de datos de entrada y salida. Cómo mapeamos las entradas y las salidas. ¿Vale? Con lo cual, en teoría, son test sencillos. Y para testear ese tipo de lógica necesitamos datos de entrada y datos de salida. Entonces tenemos que escribir un montón de ejemplos de datos de prueba para entradas y salidas. ¿De acuerdo? Eso es muy fastidioso. Primero porque hay que escribir muchos juegos de datos. Cuantos más puntos de datos tengamos para hacer los tests, mejor. Y después, cada vez que cambiemos el contrato, hay que actualizar todo esto. Y también hay que tener imaginación para que los datos sean variados, ¿de acuerdo? Es una tarea muy onerosa y que nadie hace, con lo cual, si no lo queremos hacer, hay que automatizarla. Bien, ¿cómo lo automatizamos? Pues, por ejemplo, así. Aquí estás usando una librería llamada Casual, es una librería como otra cualquiera que hay muchas, que generan datos aleatorios de prueba. ¿Vale? Entonces, por cada tipo que tengo en mi esquema de GraphQL voy a crear una función generadora de datos de prueba. ¿De acuerdo? Y voy a empezar por los scalars. Los custom scalars son bastante complicados en el sentido de que desde el punto de vista de GraphQL no tiene suficiente información para saber cómo se construye un scalar, porque solamente los declaramos, pero no son opacos, no decimos cómo están por dentro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo que tengo un generador SAMID que va a generar IDs aleatorios y que esos IDs son UIDs tipo 4. ¿Vale? Y aquí tengo una función que me va a generar referencias a productos que en realidad son URNs aleatorias, ¿vale? De esta forma. Y para los ratings es simplemente un número aleatorio entre 1 y 5, entero. Bien, ¿qué más cosas? Pues por ejemplo tenemos un enum. Entonces tenemos generadores de datos de prueba, ¿vale? Esto vamos a llamar que esto es una librería. Digamos que no, esto no existe, si vais a buscarlo no existe, ¿vale? No sé por qué no existe, pero bueno, sí, pero bueno. Yo cojo esto, cargo el esquema y aquí ya automáticamente tengo generadores de datos de prueba por defecto, haciendo lo que mejor se puede hacer en función de lo que yo he escrito en el esquema. Y me ahorro mucho trabajo. ¿Qué es lo que no hay en el esquema? Los custom scalars. Pues esto se lo doy a ver.
¿Qué es lo que no hay en el esquema? Que yo sé que el product review, el campo comentario, tiene que ser una descripción, no puede ser un string cualquiera, es una descripción. El resto de lo que hay en product review me vale como está por defecto. ¿Vale? Y entonces en 10 líneas de código me he resuelto un montón de trabajo. Pero esto no es lo que queremos hacer, yo lo que quería era probar. ¿Y qué quiero probar? Las operaciones. ¿Vale? Y para probar una operación yo necesito tener distintos casos de prueba. De nuevo me voy a mi librería y le permito hacer esto. Vamos a, por ejemplo, si quiero probar Product Review, es una query. Entonces tengo dos opciones, o lo encuentro o no lo encuentro. Hay más cosas. ¿Qué pasa si me pasan un dato que esto es incorrecto? Eso yo no tengo que probarlo, eso está hecho ya por GraphQL. ¿Vale? Eso no es mi problema. Eso, si hay un fallo en eso, le abro un back a los demás. Pero eso no es mi problema. Yo quiero probar qué pasa si lo encuentro o si no lo encuentro. Si lo encuentro, yo tengo que devolver un Product Review, pero no un Product Review cualquiera, porque el identificador del Product Review tiene que ser el mismo que entra. Y ahí engancho con los generadores de datos. Y si no lo encuentro, devuelvo null. Y lo mismo con el crear un review, que puede ser que tenga comentario, que puede ser que no tenga comentario. En este caso, lo único que estoy especificando que no... Perdón. Aquí cualquier dato de entrada me vale. Y aquí estoy diciendo que los datos de entrada tienen que tener esta forma, ¿vale? Para este escenario, el dato de entrada tiene que ser un review con comentario, y para este escenario el dato de entrada tiene que ser un review sin comentario. Y para este escenario, no importa lo que me mandes, que voy a fallar, ¿vale? Bien. ¿Y qué pasa con este de delete review? Pues delete review puede volver o true o false o fallar. Y no hay ninguna relación entre la entrada y la salida. Bien, ninguna relación visible desde fuera. Con lo cual no es parte del contrato. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. De hecho, cuando no tienes una relación, una invariante entre la entrada y la salida, todos estos casos de prueba se pueden generar automáticamente. Con lo cual no tenemos por qué definirlo. Esto en realidad lo genera una máquina. Conclusión. Solo tengo que escribir un poco de código. Generadores para los custom scalars. Algún detallito para algún objeto. Y después tengo que escribir los escenarios que a mí me interesan, solamente los casos de que tenga invariante entre entrada y salida y que tenga algún edge case interesante. ¿Vale? Y con eso me va a generar una especificación de pruebas para mis contratos. ¿Vale? Y aquí es donde entra el automatismo. ¿Vale? Con el esquema, a través de una herramienta, me puedo generar todo el mock server, no tengo que picar ni una línea de código. Con esta definición que hemos dicho, a través de una herramienta me genera una especificación de prueba concreta, con datos concretos. ¿Vale? Y si quiero otro juego de datos, lo vuelvo a ejecutar y tengo otro. ¿Y qué hago con eso? Pues muy fácil. El mock server se alimenta de estos datos de prueba y de estos escenarios y eso lo tengo gratis. El desarrollador mira aquí y dice, a ver, estas son las entradas y las salidas que yo espero para este test. Pues yo escribo esto de acuerdo con estos datos de entrada y salida. Con lo cual, la única pieza que yo tengo que mantener es esta de aquí. En el cliente, en el servidor justo al revés. A partir de los casos de prueba, puedo generar completamente un test de servidor. No tengo que escribir una línea de código. Lo único que tengo que hacer es configurar esto adecuadamente. Bien. ¿Problema resuelto? No, todavía no. ¿Por qué? Porque los contratos cambian. Entonces yo cambio el contrato, tú no te enteras, no actualizas el test, vamos a producción, tus tests están verdes, pero hay un fallo. ¿De acuerdo? Se llama el problema de la deriva de contratos. ¿Cómo se soluciona? Pues mantener un contrato que siempre está al día por todas sus partes. Es lo que yo llamo un evergreen contract. ¿Ok?
Está muy bien para librerías y tal vez para APIs públicas, pero para contratos internos entre microservicios no necesitamos usar Semver. Yo no voy a mantener varias versiones de mi API, de mi microservicio, solo me interesa la última. Y todos los microservicios de mi plataforma tienen que estar usando siempre la última API de todo el mundo. Entonces lo que vamos a hacer es un flujo de marcar cosas en mi contrato como obsoletas, ¿de acuerdo? Monitorizar que el uso de características del contrato que están obsoletas y cuando baja de cierto umbral las elimino. Y si veo que no bajan, voy a hablar con el persona que está usando el deprecated y le digo, quítalo ya, que mañana lo quito. ¿Vale? Entonces, todo esto funciona muy bien, solo si cada vez que yo cambio el contrato, ejecuto todos los test de contrato, los del servidor y de todos los clientes que están usando ese contrato. ¿Vale? Y eso se hace con un Service Directory. ¿Y eso qué es? Pues un Service Directory es un repositorio con mantiene información sobre todos los contratos, quién usa qué contrato, quién los proporciona, quién está rompiendo los test de contrato y ese tipo de cosas. ¿Vale? Para hacer eso, lo único que tengo que definir en la raíz de mi repositorio un descriptor de servicio. Ese descriptor de servicio dice, yo proporciono estos contratos, estas son las definiciones del contrato, y consumo estos otros contratos. Cada vez que yo cambio mi servicio en un push, en un GitHub o en cualquier sitio, eso lanza un webhook, va a Service Directory, mira si yo he cambiado el descriptor, mira si yo he cambiado los contratos, y en ese caso actualizo la información. ¿Vale? Cada vez que yo ejecuto un test, si se rompe, me llama al Service Directory para decir, oye, este servicio está rompiendo el contrato. Cada vez que yo ejecuto un test, si el test detecta que estoy usando una feature del contrato que está obsoleta, lo notifica al Service Directory. ¿Vale? Entonces, lo tengo todo controlado en el Service Directory. También puedo usar telemetría de producción para ver si estoy usando cosas malas en producción. ¿Vale? También puedo tener una consola donde puedes ir, mirar los reportes, quién usa qué contratos hay, cómo son los contratos, cómo es el GraphQL, cómo son los casos de prueba y todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y lo importante aquí es como el Service Directory sabe quién usa qué contratos, cada vez que hay un cambio lanza todos los juegos de test de todos los servicios que están consumiendo ese contrato, con lo cual estamos cubiertos ante posibles problemas, ante el problema de la deriva del contrato. ¿De acuerdo? Bien, pues esta era la última transparencia, espero no haberme pasado en tiempo. No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por allá. Allí. Hola. Hola. Una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, estés en producción y de repente te cambien el contrato o bien te marquen un parámetro como deprecated, ¿hay alguna tool para que te avise de alguna manera que está deprecated para que tú te enteres de que la siguiente release tienes que tomar medidas o algo? A ver, puedes hacer en producción la telemetría del servidor, puede tomar nota de que le están llamando a cosas deprecated del contrato y a actualizar Service Directory. ¿Vale? Eso lo puedes asociar a una alerta. ¿De acuerdo? A ver, una alerta de baja prioridad. No va a despertar a nadie en la noche para esto. Yo recomiendo que eso tiene que estar por si acaso me pasan cosas, pero que debemos de tener un CI, un CD, para tú no desplegar cosas en producción sin tener claro de antemano si aquello... Para eso está todo el tema del testing. El testing mismamente puedo detectar si estamos usando algo deprecated. Te refieres a nivel del servidor, ¿no? Sí. Que estás chequeando si algún cliente está utilizando tu API, ¿no? Exacto. Digamos. Y tienes que tener métricas, ¿no? De ese tipo. Exacto. Tú puedes definir, normalmente en la cabecera HTTP puedes poner request ID y con eso ya puedes ver
qué ha pasado con esa request. Ok, vale, muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? Por allá. Allá, en la... Ah, Hola. Hola. Mira, has comentado antes que había, aparte de los contratos, hay herramientas que generan toda la parte de test. ¿Herramientas como cuáles? No, he dicho que se pueden hacer, no que existan. Perdón. Lo que quiero decir es que se puede programar una, yo estoy programando una, pero no he visto ninguna por ahí. Específicamente con GraphQL. A lo mejor para otras tecnologías sí la hay. Pero me extraña, porque GraphQL tiene muy buen tooling, y me extraña que no encuentre una herramienta que haga esto. Por eso la estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. Cuando esté la liberaré, no te preocupes. O la podéis hacer vosotros también, ¿eh? Que la competencia es buena. ¿Alguna más? bueno, pues nada. No hay más preguntas. Gracias. Acuerdos.